Bueno, en el día de hoy vamos a empezar a trabajar con lo que corresponde a el tema de continuidad, ¿tá? Continuidad en particular de una función, y analizaremos tanto la continuidad de una función en un punto como en un intervalo abierto, en un intervalo cerrado y lo que designamos como continuidad lateral. Empecemos por preguntarnos, ¿qué idea tenemos de función continua? ¿A qué le voy a llamar función continua? Bueno, una función continua va a ser aquella, en primer instancia, cuya representación gráfica podemos hacer sin necesidad de levantar el lápiz de la hoja. Pero como pueden darse cuenta, esta sería una definición muy poco formal, porque el hecho de que yo pueda clasificar una función como continua basado solamente en el hecho de poder hacer la representación gráfica sin levantar el lápiz de la hoja, termina siendo en ciertos casos engañoso. A veces podemos tener la representación gráfica de una función que nos puede parecer a simple vista, por la escala elegida para hacer su representación, que es continua, que es decir, que podemos hacer el trazado sin levantar el lápiz de la hoja, pero cuando entramos en detalle en alguna zona y elegimos de repente una escala un poco más grande, más fina, notamos que en realidad la función presentaba un pequeño salto o algo que hacía que no pudiéramos hacer su representación en forma continua. Por todos estos motivos, entonces, es razonable pensar que necesitamos tener una definición más formal de lo que sería una función continua. ¿Tá? Primero en un intervalo cerrado, abierto, y por último, cuando voy más fino, en un punto. ¿Tá? Obviamente, para que una función sea continua en un intervalo, ya sea cerrado o abierto, deberá serlo en cada uno de los puntos que integran ese intervalo. Vayamos entonces a la definición formal de continuidad de una función en un punto de abscisa x igual a. Vamos a decir entonces lo siguiente: si una función es continua en un punto de abscisa x igual a, deberá cumplir tres condicionantes. Primero, ese valor, ese a, deberá pertenecer al dominio de la función. Esto nos va a asegurar entonces la existencia de un f de a. Segundo, va a tener que existir el límite de la función para esa tendencia, es decir, cuando x tiende a A. Y esto ya lo estuvimos utilizando en un teorema en temas anteriores. Para que exista el límite finito de una función para una cierta tendencia, es condición necesaria que los dos límites laterales sean finitos, existan e iguales. Por último, la tercer condicionante es que ese límite de la función cuando x tiende a A deberá coincidir con el f de a. Bien, vamos a ver ahora más adelante cómo lo vamos a utilizar en la resolución de ejercicios. Vamos también a definir lo que sería la continuidad de la función en un intervalo cerrado. Entonces, vamos a decir del siguiente modo: una función es continua en un intervalo cerrado AB si cumple otra vez tres requisitos. Primero, la función va a tener que ser continua en el intervalo abierto AB. Segundo, la función va a tener que ser continua en A por derecha. Y luego la función va a tener que ser continua en B por izquierda. Tal como mencionamos en la definición anterior, el primer requisito para que la función fuera continua en un intervalo cerrado era que lo fuera en el intervalo abierto. Pero, ¿qué implica que la función sea continua en un intervalo abierto? Bien, una función es continua en un intervalo abierto AB si lo es en cada uno de los puntos que integran dicho intervalo. Es decir, en cada punto interior a este intervalo deberás estar cumpliendo con esta definición primera
que dimos, ¿tá?, de continuidad en un punto. Y luego también habíamos mencionado en el requisito para que fuera continua en un intervalo cerrado, por aquí hablamos de una continuidad por derecha y de una continuidad por izquierda. Esto va a ser lo que nosotros vamos a conocer como continuidad lateral, ¿tá? Entonces, vamos a tener dos definiciones al respecto. Vamos a decir que una función es continua en A por derecha, o sea, si me arrimo a la con valores que son cada vez más próximos a A, pero vengo con valores más grandes que A, si cumple, primero, el A debe pertenecer al dominio de la función, ergo va a tener que existir f de A. Segundo, va a existir el límite de la función cuando x se arrime al A por derecha. Tercero, ese límite de la función cuando x se aproxima a A por derecha va a tener que coincidir con f de A. Si cumplo con estas tres condicionantes, estoy en condiciones de decir que la función va a ser entonces continua por derecha. Del mismo modo, vamos a definir lo que es la continuidad por izquierda. Y entonces vamos a decir que una función es continua en B por izquierda cuando al ir tomando valores cada vez más próximos a B, viniendo desde su lado izquierdo, o sea, viniendo con valores que eran en realidad más pequeños que B, se cumple. Primero, el B tiene que pertenecer al dominio de la función, ergo va a tener que existir f de B. Segundo, va a tener que existir el límite de f de x cuando x tiende a B por izquierda. Y tercero, el valor del límite conseguido en el ítem anterior va a tener que coincidir con el f de B. Cumplidos con estos tres requisitos, podemos afirmar entonces que nuestra función es continua en B por izquierda. Estamos en condiciones entonces de empezar a analizar dos problemitas. El primero con el que vamos a trabajar establece lo siguiente. Dada la función f de x igual x2 menos 1 si x es menor que 3 y 2k por x si x es mayor o igual que 3, te piden hallar el valor del parámetro k para que la función sea continua en 3. Vamos primero entonces a este ejercicio. Bueno, observen que la función de trabajo es una función partida. ¿Por qué es una función partida? Recordemos la definición. Porque es una función que no responde siempre a una misma fórmula matemática y que según la región en la que yo me encuentre o la zona en la que me encuentre, estará respondiendo a distintos modelos matemáticos. Si ustedes colocan sobre un eje de abscisas, un eje real, el separador de zonas, que en este caso es 3, vamos a tener que para la izquierda del 3, si a esta zona le llamo zona A, la función estaría respondiendo a un modelo cuadrático. Luego, a la derecha del 3, es decir, para valores de x que son mayores que 3, la función estaría respondiendo a un modelo lineal. La letra del problema pide particularmente determinar el valor del parámetro en juego, es decir, la k, teniendo como dato que la función es continua en 3. Es decir, tengan presente algo, yo no estoy investigando si la función es continua en 3. La letra del problema me está afirmando que la función es continua en 3. Entonces, si la función es continua en x igual 3, va a tener que cumplir en ese punto con los tres requisitos de la definición. Y entonces, ¿cuáles son? Primero, el 3 pertenece al dominio de la función. ¿Y eso qué significa? Que va a tener que existir f de 3. Bueno, sí, esto es cierto, pues cuando la x vale 3, está amparado aquí, la función estaría respondiendo al modelo lineal, así que para hallar lo que yo llamo f de 3, voy a cambiar la x por 3 aquí, y por eso queda 2k por 3.
lo cual es 2 por 3, 6K. Segundo requisito, sabemos que existe el límite de la función cuando x tiende a 3, pero, por teorema anterior visto, para que ese límite exista, entonces sabemos que existen, son finitos e iguales los dos límites laterales. Vale decir, va a existir el límite de la función cuando x tiende a 3 por derecha. Fíjense que si ustedes se están arrimando al 3 por la derecha del 3, van a tener que usar para calcular ese límite el modelo al que responde la función en la zona B, es decir, al modelo lineal. ¿Tá? Por eso cuando yo voy a calcular el límite de la función cuando x tiende a 3 por derecha, uso el f sub b de x. Y como cualquier límite, vas a empezar por cambiar x por el valor de la tendencia. Recuerden que en realidad esto significa que van a cambiar la x por algo que es casi 3. Entonces sería 2 por casi 3, casi 6K. Luego, sabemos que existe el límite de la función cuando me arrimo al 3 por izquierda, pero si me estoy arrimando al 3 por izquierda, viene valiendo el modelo del f sub a, es decir, el modelo cuadrático de la función. Por eso, para calcular el límite de la función cuando x tiende a 3 por izquierda, vas a tener que usar el x2 menos 1, y como cualquier límite, vas a cambiar x por el valor de la tendencia. Entonces será casi 9 menos 1, casi 8. Ahora, según lo que nosotros dijimos, si este límite existe es porque los dos límites laterales existen, son iguales y finitos. Por lo tanto, yo voy a pedirle a los dos límites laterales que coincidan y será el 6K igual 8, ¿de dónde? Si quiero despejar K, el 6 que multiplica pasará dividiendo y luego esta expresión admite simplificarse. Recuerden que para simplificar una fracción van a dividir arriba y abajo por un mismo número. En este caso dividí numerador y denominador entre 2. Me queda un 4 y un 3. Por eso el resultado es K igual 4 tercios. El tercer requisito que sabemos entonces que también se cumple es que el límite de la función cuando x tiende a 3 va a tener que coincidir con el f de 3. Si yo determiné bien el valor del parámetro, voy a tener que poder chequear el cumplimiento de esta última condición. Y entonces recordaremos algo. El límite de la función cuando x tiende a 3 existe porque los dos límites laterales existían, eran iguales y finitos. Cuando esos límites laterales son iguales, el teorema me asegura que en definitiva el límite de la función cuando x tiende a 3 coincide con el valor que daban los dos límites laterales que eran iguales. Si ustedes observan, los dos límites laterales en definitiva tenían que dar 8. Por consiguiente, este límite vale 8. ¿Y cuánto valía el f de 3? F de 3, acá lo habíamos determinado, era 6K. Por lo tanto, es 6, por lo que me dio la K. Voy a simplificar y entonces voy a corroborar que se cumple la igualdad y que por lo tanto este parámetro fue bien determinado. Vamos ahora a una segunda propuesta. Otra vez me dan una función partida. El separador de zonas vuelve a ser el 3, y me piden que yo halle el valor del parámetro, en este caso el A, para que la función sea continua para todos los reales. ¿Tá? O sea, que el dominio de esta función sea todo el espectro real. Bueno, vamos a ver qué hacemos al respecto. Acá tenemos nuestra función partida. Voy a llevar sobre un eje real, el eje de las X, coloqué el separador de zonas, tenemos dos zonas de trabajo bien diferenciables, le llamé zona A la de los X menores que 3, donde según la definición, la función responde a un modelo lineal, pero es una recta muy particular porque es constante, es una recta paralela al eje de las X. Luego, en la zona B, que sería la de los x mayores o iguales que 3, la función está respondiendo a un modelo cuadrático.
Vamos a empezar a analizar el siguiente análisis. Yo quiero que la función sea continua para todos los reales, o sea que querés que la función sea continua siempre. Entonces vamos a empezar a analizar zona por zona qué es lo que estaría pasando. Entremos primero a ver qué sucede en la zona A. En la zona A, tu función responde a este modelo. O sea, es un modelo lineal, pero muy particular. Es I igual 4. Vamos a recordar que I igual un número, representa una recta paralela al eje de las X. Es una función constante, ¿tá? Entonces, una función constante, una recta horizontal, no tiene problemas de existencia. Existe para cualquier valor de la variable independiente en esa zona donde la función se define de ese modo. ¿Tá? Por lo tanto, dentro de la zona A, estoy seguro que mi función es continua, que yo puedo hacer el dibujo de esa recta horizontal sin necesidad de levantar el lápiz de la hoja. Y por lo tanto, que estoy cumpliendo en cada uno de los puntos de esa zona A con la definición de continuidad puntual. Bien, ¿qué pasa en la zona B? En la zona B, es decir, para los mayores que 3, la función responde a un modelo cuadrático. El dibujo del modelo cuadrático era la parábola. Si ustedes piensan en una parábola, fíjense que ustedes pueden hacer, ya sea que tenga concavidad positiva o concavidad negativa, pueden hacer el dibujo de la parábola sin necesidad de levantar el lápiz de la hoja. Ese modelo cuadrático no tiene problemas de existencia. Por lo tanto, yo puedo afirmar que también estoy seguro de que la función es continua dentro de esta zona B en la cual está definida. ¿Cuál es entonces el único punto conflictivo que podría ser dudoso? Es el punto donde la función se quiebra, es el separador de zonas. Entonces, si vos querés que la función sea continua para todos los reales, y ya sabés que para los menores de 3 lo es, por el formato que toma la función, y para los mayores que 3 lo es, por el modelo matemático al que se ajusta la función, el único punto donde tengo que pedir o asegurarme expresamente que se cumpla con la continuidad es en 3, que es el separador de zonas. Entonces voy a ir estrictamente a ese punto a asegurarme de que estoy cumpliendo con los 3 requisitos de la definición formal y que por tanto la función también es continua en 3. Vamos entonces ahí y vamos entonces a recordar la definición. Para que la función sea continua en 3, va a tener entonces que estar cumpliendo con los 3 requisitos de la definición. De este modo sabemos que va a tener que cumplir primero con que el 3 pertenezca al dominio de la función, es decir, que debe de existir f de 3. Bueno, eso es cierto, f de 3 existe porque según la definición, cuando la x vale 3, la función está respondiendo al modelo cuadrático y entonces si querés hallar f de 3, tendrás que reemplazar aquí la x por 3. Por lo tanto te quedará 9a menos a, lo cual sería un 8a. Segundo, sabemos que va a tener que existir el límite de la función cuando x tienda a 3. Y eso implica que van a tener que estar existiendo, ser finitos e iguales, los dos límites laterales. Veamos entonces cómo sería el límite de la función cuando x tiende a 3 por derecha. Si vos te estás arrimando al 3 por la derecha, por acá, en esa zona vale el modelo cuadrático, o sea que tengo que usar el f sub b para calcular el límite de 3 por derecha. Voy a cambiar la x por el valor de la tendencia y entonces te va a quedar 9a menos 1a, 8a. Luego voy a calcular el límite de la función cuando x tiende a 3 por izquierda, es decir que me vengo arrimando con valores de x que son menores que 3.
ahí valía el modelo constante, y acá hay un teoremita importante a recordar que establece que el límite de una constante, no importa cuál sea el valor de la constante, ni tampoco importa a qué esté tendiendo, el límite de una constante para una cierta tendencia siempre coincide con el valor de la constante. Luego, si vos habías dicho que este límite existía, es porque debían existir C finitos e iguales los dos límites laterales. Entonces yo sé que el 8A va a tener que coincidir con 4, y de ahí voy a poder despejar el valor del A pasando el 8 que multiplica al otro lado dividiendo. Te va a quedar 4 sobre 8, que simplificado es 1/2. Y por último, el tercer requisito que se va a tener que cumplir es que el límite de la función cuando x tiende a 3 va a tener que coincidir con el f de 3 si despejé bien el valor del parámetro. Bueno, recuerden que este límite, según el ítem anterior, existe porque los dos límites laterales son finitos e iguales y toma exactamente el mismo valor que esos límites laterales que debían coincidir. Los dos límites laterales, en resumidas cuentas, tienen que valer 4. Así que esto existe y toma el valor 4. Luego el f de 3, según el primer ítem, era 8 veces a. Así que sería 8 por 1/2, y efectivamente acá cuando simplifico te da 4. Entonces acabo de verificar que no me equivoqué al hallar el parámetro, y la conclusión sería entonces que si yo quería que la función fuera continua para todos los reales, entonces era necesario que la A tomara el valor de 1/2.